La verdad, le voy a ser completamente sincero, yo siento que estas cosas no terminan en ser roja. Ahora, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Mundial Sub-20, por supuesto, claro que sí, estamos con esta reacción, esta editorial, últimamente estamos haciéndolo así, de esta manera, termina el partido, venimos acá, reaccionamos un poco a las mejores jugadas que dejó el partido y también damos nuestro punto de vista, analizamos juntos y como siempre ustedes son parte, por lo tanto también tienen que dejar el suyo ahí abajo en los comentarios y ya de paso que están ahí, se suscriben y activan la campanita. ¿Qué decir de esta selección uruguaya, no? Porque ¿cuántas veces más la van a querer tumbar? ¿Cuántas veces más le van a poner palos en la rueda? ¿Cuántas veces más van a querer que Uruguay no siga pasando de ronda? Porque hoy se notó nuevamente que el árbitro volcó la cancha hacia Gambia. Hoy se notó nuevamente y lo vamos a estar viendo porque son jugadas puntuales que quizás para otras personas sea otro análisis o mejor dicho sean jugadas subjetivas en las que uno puede tomar desde un punto de vista y otro pueden tomar desde otro. Es válido y está perfecto, pero yo parado desde este lado que analizo la jugada y digo, che, me parece que se fue para el lado de Gambia, les tengo que decir eso, que para mí hace 3 fechas que arrancó el Mundial, o sea, las 3 fechas de fase de grupo y hoy octavo de final, y en los 4 partidos, en ninguna jugada que fue dividida, fueron para Uruguay. En ninguna, Me haría decir que si analizamos jugada por jugada, se van a dar cuenta que salió perjudicado en todo. Y yo entiendo que por momentos salgas perjudicado y por momentos salís beneficiado, pero hay que decir que en este caso la selección uruguaya sub-20 nunca fue beneficiada. Entonces, teniendo en cuenta esto vamos a ir analizándolo, pero me quiero quedar con la gran victoria de la Garra Charrúa. La gran victoria de la Garra Charrúa que, si bien es cierto que no jugó su mejor partido, y me animaría a decir que de los 4 partidos que vimos en el Mundial, hasta el momento fue el más flojito por parte de Uruguay, hay que decir que por cómo se dieron las cosas, por cómo se fueron dando las cosas, y bueno, y también por supuesto cómo terminó el partido, me voy a quedar con el gran esfuerzo que hizo. Hoy faltó quizás lo futbolístico, pero apareció un zapatazo afuera del área, apareció un lindo gol que vamos a estar analizando en instantes nada más, del señor Duarte, que hoy la rompió toda y tuvo revancha también, hay que decirlo. Muy bien los cambios también por parte del técnico. Que siempre lo digo, Broly a mí me gusta, me parece que es el técnico que tiene que ser el técnico justamente de la selección sub-20, que lo hizo muy bien en el sudamericano y que lo viene arrastrando hasta el mundial. Entonces cuando vos seguís una idea, seguís un proyecto y confiás en eso, a la larga o a la corta va a terminar dando sus frutos. Y en este caso pasa a cuartos de final, señoras y señores. Pasa a cuartos de final Uruguay, merecidísima clasificación. Encima le ganó una selección que quizás muchos se van a quedar con que, uy, es Gambia, no tiene nombre. Le ganó la primera fecha a Francia, 2-1, empató 0-0 con Corea del Sur y también le ganó a Honduras. Bueno, o sea, pasó la fase de grupos prácticamente invicto, prácticamente no, invicto, o sea, es la realidad. Pero bueno, vamos a analizar juntos entonces jugada tras jugada lo que fue y lo que terminó pasando, ¿no? En este partido entre Gambia y Uruguay. Primero vamos a ver la patada de Mansour Envie. No está la patada exactamente en el momento exacto que choca la planta del pie del jugador de Gambia con el pie del jugador de Uruguay, porque la verdad es que le va con toda la plancha al tobillo y yo creo que la sacó bastante barata en este caso, podría haber terminado en lesión tranquilamente, pero bueno, esto es lo que se subió hasta el momento. La decisión del árbitro básicamente, le termina sacando roja, pero en este momento previo estamos viendo al jugador de Gambia tirado en el piso y el jugador de Uruguay también tirado. Lo que pasó fue que el jugador de Gambia quiso rechazar la pelota, que en este caso es Envie, y no sé quién es exactamente el que recibe la patada, si es Luchito Rodríguez, no sé bien. Pero bueno, cuando rechaza la pelota, termina estirando el pie y con el pie le pega en el tobillo. O sea, con la planta del pie le pega en el tobillo. Era roja, estaba más cantado que Despacito. Y termina siendo roja y una roja justificada para mí. Hasta ese momento la decisión había sido buena. Me parecía que si no era roja, ahí sí estaríamos hablando de un manoteo. Pero ¿qué pasa? El primer tiempo, primero, para empezar, a pesar de que Uruguay jugó con uno más, no se sintió dentro de la cancha esa diferencia de un jugador más de Uruguay. Ahora, al finalizar el primer tiempo, cerca del minuto 49, estamos hablando, habían adicionado 5, bueno, en el minuto 49 llega la expulsión a Lucho Rodríguez. Miren lo que hace Luchito. Lo van a presionar ahí y enseguida saca un cortito para atrás, como para sacárselo de encima. La verdad, le voy a ser completamente sincero, yo siento que estas cosas no terminan en ser roja. Ahora, muy verde Lucho, desde ese lado que yo lo amo a Lucho y
por mí que se puede equivocar 40 veces más, que para mí va a seguir siendo un jugadorazo. Ahora, muy verde en este caso, porque si te está chocando, vos no tenés que generar esa fricción, o sea, esa fricción me refiero a pegar ese codazo, para que después el árbitro pueda justificarse sacándote roja y equilibrar el partido, porque justamente la bajada de FIFA es que el partido esté equilibrado siempre, porque si no, no hay negocio básicamente. Entonces, en el momento que se podía, que estaba claro que iba a llegar en algún momento, iban a marcar la diferencia y iban a tratar de sacarle roja a un jugador de Uruguay, porque siempre pasa, y en este caso lo estamos naturalizando mucho contra Uruguay, porque a Uruguay en todo el mundial, como les dije, lo bombearon para todos lados. Ahora, esto se podía evitar. Entonces, por un lado, error de Lucho Rodríguez, error de Luciano Rodríguez, el reaccionar de esta manera porque la falta ya estaba cobrada y era amarilla. Pero por otra parte también me da un poco de bronca el sentido de que siempre quieren equilibrar, que siempre quieren tener la balanza ahí para los dos lados. Así que muy mal por parte de Uruguay. Yo, si era el técnico, en este caso Broly, yo hubiese empezado a sacar a los jugadores que tenían amarilla, que en ese momento creo que eran, creo que estaba Damián García nada más con amarilla. Y bueno, lo hubiera sacado en el entretiempo. Encima es una expulsión al final del primer tiempo. O sea, ya terminaba, ibas al entretiempo, hablabas con el técnico y yo creo que Broly iba a acomodar las piezas para que en el segundo tiempo Uruguay salga de otra manera. Dicho esto, ya está, te terminas sacando la roja, no tenés mucho para quejarte y tenés que salir a buscar el partido en el segundo tiempo 10 contra 10. El desgaste ya lo había hecho Gambia por su parte, jugando 10 contra 11 en gran parte del primer tiempo. Y de segundo tiempo ibas a sacar un poco de diferencia en cuanto a lo físico y se notó también esa diferencia física entre Uruguay y Gambia. La resistencia de los uruguayos hoy estuvo muy bien y se nota que son un equipo que resiste. Así que en el segundo tiempo llega el minuto 64 y vamos a ver este gran gol. Para mí es un golazo de Duarte que tuvo la revancha del primer tiempo, porque en el primer tiempo, me olvidé de mencionárselos, pero la única jugada, las únicas dos jugadas de peligro, una fue para Uruguay, otra fue para Gambia, y la de Uruguay fue después de un mal saque de arco, un mal saque del arquero de Gambia, que no sé si es Duarte exactamente el que termina definiendo y la ataja el arquero. Pero en este caso un bombazo de afuera del área de la medialuna, es un muy lindo gol por parte de Anderson Duarte, asistencia de Alan Maturro, el lateral izquierdo de esta selección que también la rompe toda. Y la clasificación a los cuartos de final. ¿A quién esperamos entonces en la selección uruguaya? Bueno, no tiene que esperar a nadie porque ya tiene su rival y es Estados Unidos. Estados Unidos va a ser su rival de cuartos de final y en el hipotético caso de pasar, puede tener del otro lado a Brasil o Israel. Para mí va a terminar siendo Brasil por una cuestión futbolística, pero todo es posible, ya saben, esto es fútbol. Así que una parada dura para Uruguay. Estados Unidos viene jugando muy bien, pero nada es imposible para estos chicos que demostraron estar a la altura del Mundial y siempre representando de la mejor manera. En el sudamericano no se pudieron llevar el campeonato por detalles mínimos nada más, así que veremos si tienen esa revancha quizás en las semifinales y puedan dejar afuera a Brasil, no lo sé. Primero, paso a paso, pensemos en Estados Unidos y después veremos qué va a pasar con la garra charrúa, que sí es cierto que viene muy bien, viene enfilada y eso me pone muy contento. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos, les mando un abrazo grande y como no, quiero que me dejen en los comentarios si para ustedes hoy Uruguay fue perjudicada una vez más. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.